Buenas tardes, vamos a hacer un problema de plano inclinado relativamente sencillo. Dice, sobre un plano inclinado reposa un objeto de 30 kilogramos. Sobre el objeto se aplica una fuerza P desconocida, como se indica, con un ángulo de 40 grados. Con un ángulo de 40 grados con la horizontal, hacia abajo. Si se desprecia la fricción, ¿qué valor debe tener la fuerza P para que el objeto no deslice? Aquí sería, ¿qué valor? Bueno, aquí está un dibujo. Estos son los 25 grados de la rampa. Está el objeto y una fuerza P que aplica sobre el objeto con una inclinación de 40 grados. Va dirigida hacia abajo. Entonces tenemos que definir nuestro sistema coordenado. Normalmente en planos inclinados yo uso un sistema rotado. Esta vez lo voy a dejar tal cual, XY, horizontal, vertical. Y voy a tener que plantear dos ecuaciones con dos incógnitas. Si roto mi sistema coordenado sería una ecuación con una incógnita, pero se presentan un poquito de dificultades al calcular la suma de ángulos. Los dos métodos son válidos y son igualmente de difíciles, aparentemente. Entonces vamos a ver, sobre el objeto habría cuántas fuerzas. Primero, su peso que va totalmente vertical, masa por gravedad. La normal que actúa perpendicular a la superficie y la fuerza P que está actuando con un ángulo de 40 grados, pero va dirigida con componentes hacia la izquierda en X y hacia abajo en Y. Esto sería P subíndice Y. Este es P subíndice X a la izquierda. La normal va inclinada porque es perpendicular a la superficie, por lo tanto también va a tener dos componentes. La normal en Y iría hacia arriba, y donde termina la normal en Y se dibuja la normal en X, que tendría que ir horizontal, se cierra el triángulo rectángulo. Entonces hay que definir cuál es el ángulo. Como la normal va perpendicular al plano, hay que identificar que el plano tiene un ángulo de 25 grados respecto a la horizontal. La suma de estos dos ángulos es 90, es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque la perpendicular al plano inclinado es la normal. Y si este mide 25 grados, significa que este ángulo va a ser de 65 grados, que es el que voy a utilizar para encontrar las componentes. Del ángulo de 40 pues ya no hay que hacerle nada. Entonces hay que definir suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y. Como me pide el valor de P, P está involucrado con la normal, por sus componentes. Es más fácil que empezar con suma de fuerzas en Y. Vamos a ver, suma de fuerzas en Y. Igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en Y? El peso que va hacia abajo, P subíndice Y que va hacia abajo y la normal que va hacia arriba. N. Pero N subíndice Y. Y luego le restamos P subíndice Y que va hacia abajo. Y luego le restamos el peso que es masa por gravedad. Igual a 0. Pero ¿qué es la normal con componente en Y? Va a ser la misma normal que la hipotenusa multiplicada por ¿qué sería? N subíndice Y es el opuesto, sería por el seno de 65 grados. ¿Qué es P subíndice Y? Es P y la componente en Y tendría que ser P por el seno de 40 menos el peso, menos masa por gravedad igual a 0. ¿De acuerdo? La normal no lo tengo, tampoco conozco P. Pues a lo mejor me convendría despejar la normal y sustituirla en la próxima ecuación que va a aparecer. Pero vamos a plantear ahora la suma de fuerzas en X igual a 0. ¿Cuál es una suma de fuerzas en X? La normal en X en el sentido positivo, la PX que va en el sentido negativo, que es igual a 0. El peso no tiene componente. Entonces esto implica que de aquí voy a tener una relación directa entre normal y P que voy a sustituir ahí. ¿Y qué es NX? Es la normal multiplicada por el, en este caso es el adyacente, sería por el coseno de estos 65 grados. Y luego menos P. La componente en X es P por el coseno de 40 grados. Eso tendría que ser igual a 0. Si yo despejo la normal, va a quedar P por coseno de 40 igual a, más bien dividido ya entre el coseno de 65. Recuerden que este término lo pasamos al lado derecho y quedaría P coseno de 40 igual a N por coseno de 65. Bueno, divido entre coseno y ya quedó despejada la normal. Esta era la ecuación 1, esta es la ecuación 2, ya despejé en la 2, voy a sustituir en la 1. En lugar de normal queda P coseno de 40 entre coseno de 65 por seno de 65 menos P por el seno de 40
menos mg igual a 0. Como yo necesito calcular P, hay que poner P como factor común, que multiplicaría a estos tres términos. Coseno de 40, ahora aquí es seno de 65 entre coseno de 65, se sustituye por tangente de 65, menos, ya está el factor común P que multiplica el seno de 40, igual a masa por gravedad. Entonces, ¿qué va a quedar P? Si despejamos va a ser masa por gravedad dividido entre el coseno de 40, tangente de 65, menos seno de 40. Y vamos a sustituir nuestros valores. ¿Cuánto es la masa? La masa fue de 30 kilogramos. Lo multiplicamos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y abajo va a quedar coseno de 40, tangente de 65, menos seno de 40. Hay que ver cuál es el valor que corresponde a esa operación. Efectuando va a quedar 30 por 9.8 entre, abrimos paréntesis porque hay varios términos, coseno de 40, tangente de 65, menos seno de 40, cierro paréntesis, igual 294 exactos, 294 newtons. Ese es el valor de la fuerza que se tiene que aplicar para que el objeto no deslice. Si este ángulo fuera menor, disminuye, el coseno aumenta, pero el seno disminuye. Y entonces van combinando varios efectos y entonces a lo mejor la fuerza que se requeriría sería menor. Para que la fuerza sea mínima tendríamos que poner esta fuerza P totalmente paralela para que sea exactamente esa P igual a la componente del peso. Pero bueno, ya hemos terminado.